Tribunal deja constancia la presencia del señor fiscal, los señores creyentes, los 4 ofensores, los 6 acusados de este juicio. Y señala al fiscal y luego a los creyentes que pueden hacer uso de su derecho a réplica en relación con los alegatos de clausura de las defensas. ¿Quieren plantear algo, parece? Sí, diría yo. Ya. Lo que pasa es que mi representado, don Hugo Barraza, se siente mal. A cada rato ha tenido que ir al baño para vomitar derechamente. Y pido autorización, señoría, para que él pueda estar ausente, digamos, durante la réplica, o por lo menos liberarlo de la obligación de estar donde está, porque acá tiene que ir a cada rato digamos, al baño. Ningún inconveniente. Gracias, señoría. Bien, entonces vamos a escuchar hoy día las réplicas de la Fiscalía. Señor fiscal. Gracias, su señoría. Respecto a la réplica, una primera parte nos vamos a hacer cargo de las alegaciones comunes que hicieron las defensas de los 6 acusados. Es que alguien afuera en el pasillo que molesta. Gracias. Ya, ahora sí, sobre fiscal. Gracias, su señoría. Respecto, como lo he adelantado, en la primera parte vamos a hacernos cargo de las alegaciones que hicieron la defensa de los 6 acusados, partiendo con lo que dice en relación con la calificación jurídica. Entendemos, señoría, que nos encontramos en presencia del artículo 474, inciso primero. Esto es un incendio con resultado de muerte y no de un incendio de un edificio que se encuentra en un poblado. Teniendo presente, señoría, que es un hecho objetivo que a raíz de esta acción falleció el señor Eduardo Lara Tapia y la causa directa de este fallecimiento dice relación con la acción del fuego. Fuego que evidentemente desprende humo, monóxido de carbono, lo cual fue aspirado por la víctima y le provoca la muerte. Un punto importante respecto de la calificación jurídica se ha señalado por parte de la defensa de que se puede prever cuando retrucan señalando de que habían funcionarios de la misma municipalidad que no tenían conocimiento que Eduardo Lara Tapia se encontraba en el interior del edificio. No compartimos, su señoría, esta mirada, teniendo presente que el destinatario de esta previsión de prever la presencia de personas no son, para estos efectos penales, las personas que trabajaban con Eduardo Lara, sean supervisores, compañeros de trabajo, como tampoco serían los equipos de rescate. Esta norma está destinada, en definitiva, a encuadrar cuál fue la actitud del sujeto activo del delito, el hechor, en este caso los acusados. Si ellos puestos ex ante en la posición de hombre medio pueden prever la presencia de personas en el interior del edificio. Se ha señalado en la acusación fiscal que cuando se realizan estas acciones ya habían ingresado personas al interior de este edificio, pero lo más relevante es, en definitiva, sería aquello que también señala la acusación fiscal, que estamos hablando de un edificio de 3 pisos. Por lo tanto, señoría, si yo, hombre medio o cualquiera de nosotros, en presencia de un edificio de 3 pisos, uno se representa que pueda haber alguien en los pisos superiores. No es menor poner énfasis en cuanto a que en cualquier edificio, aunque sea un día feriado, sobre todo cuando son reparticiones públicas o incluso privadas, hay personal de aseo o de seguridad.
Eso es algo, señoría, que en definitiva, por las dimensiones del edificio, se puede prever. Respecto a la alegación de las defensas en cuanto a que no existe un concepto previo, sino una acción que se realiza en el mismo contexto de la marcha, que en definitiva habían otras personas que portaban elementos contundentes. Cabe señalar, señoría, de que hay que ser respetuoso del principio de la culpabilidad. Porque un análisis que no considera este principio, al observar las imágenes, en definitiva, ¿qué se observa? Una turba ingresando a esta farmacia. Por lo tanto, uno del punto de vista de la tipicidad podría señalar, bueno, pero acá hay 27 personas, otros que estaban observando, gente que también ingresó al interior del edificio, pero hay un principio que rige el derecho penal, que es el principio de la culpabilidad. Porque las 6 personas que acusamos en este juicio, cuando acometen contra la farmacia ahumada, van con una intención, un acto voluntario destinado a conocer la norma, quebrantarla, provocar un incendio. Y a este respecto, señoría, no se ha deducido una acusación por una asociación ilícita, que uno tenga que señalar que acá hubo una jerarquía, que se hayan organizado para cometer delitos. No es una acusación que haya enderezado el Ministerio Público. Lo que acá se ha señalado como concepto previo para fundar los presupuestos de autoría del artículo 15, número 3, de coautoría en definitiva, dice en relación con un acuerdo de voluntades, que tanto doctrina como jurisprudencia entienden que es más allá de la convergencia del dolo, más allá de saber que se ha provocado un incendio y aceptó este resultado, sino que hubo un acuerdo de voluntades para realizar esta acción. La distribución de funciones que se observa en las diversas imágenes que fueron observadas en este juicio dan cuenta que existió esta distribución de funciones. Lo que da cuenta en definitiva este acuerdo de voluntades, un concepto previo para cometer este delito. Y acá cabe señalar lo siguiente. La intención de los hechores en definitiva no era una sustracción de especies en el interior de la farmacia. Por algo se acomete primero Entel, que dicho sea de paso, que también sufrió una sustracción, pero respetuoso precio de culpabilidad no fue practicada por los acusados. Por algo no se dedujo acusación a ese respecto, sino este acometimiento en contra de Entel, que cuando no pueden vencer esta estructura metálica, van a la farmacia ahumada. Van premunidos con elementos que son destinados justamente a vencer esta resistencia, que una vez que es vencida, esto es, se abre la cortina metálica, en menos de un minuto se lanza una molotov y un acelerante para intensificar la intensidad del fuego. Incluso hay otra acción de otro sujeto que no pudo ser traído a juicio, que también realiza la acción de incrementar la intensidad del fuego lanzando un acelerante. En menos de un minuto. Esto da cuenta en definitiva de que había un acuerdo de voluntad para realizar esta acción. Y esto es un concepto previo. Respecto a las alegaciones que dicen relación con la inconstitucionalidad e ilegalidad. Vulneración de garantías del proceso previo legalmente tramitado. La tramitación de un proceso dice relación con el cumplimiento de las normas legales que lo regulan. Y aquello que puede resultar muy expreso y obvio, dice relación con el conjunto del ordenamiento jurídico. Y a este respecto, cabe señalar a su señoría que la ley de inteligencia, número 19.974, establece una regulación de lo que es la función de inteligencia. Esta ley da cuenta, en su artículo 2, que lo que se entiende por inteligencia, proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones.
A su vez, el artículo 22 de la citada ley detalla lo que se debe entender por inteligencia policial. Y la inteligencia policial, que corresponde exclusivamente a la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros, comprende el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier manera afectan o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior. Por lo tanto, las actuaciones que realizaron los funcionarios del Departamento de Inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile la realizaron en el marco de sus funciones legales. El procesamiento de información de las fotografías que fueron tomadas el día 21 de mayo está efectuado dentro de las normas de inteligencia, como también la captación de imágenes en la vía pública que se realiza en la jornada contra la estación del territorio. Respecto a este punto, cabe señalar que tampoco es un procedimiento especial de inteligencia. Estamos hablando, señoría, que todas estas fotografías captadas en la marcha, la jornada de estación del territorio, están sacadas en la vía pública, que es algo, señoría, que está totalmente permitido. Y el análisis que realiza el señor Navarro dice relación con un análisis comparativo y que señala que en definitiva existen similitudes respecto a dos de los sujetos que observan estas fotografías y cuyas identidades lo corrobora con los datos que están en el registro civil. En esta primera etapa ya observamos, señoría, de que estas acciones no violan normas constitucionales. Las acciones específicas que realizan los funcionarios de inteligencia, apegadas a su ley de inteligencia, no violan normas constitucionales. Sacar fotografías en la vía pública y analizarlas. Eso fue lo que hizo el personal de inteligencia. Y a este respecto, su señoría, cabe señalar que la ley de inteligencia, cuando se ha señalado el principio del secretismo, que en definitiva se guarda en secreto de las informaciones, eso, su señoría, dice relación con el secreto que deben guardar de estas actuaciones, pero no es un secreto absoluto. Ya desde la discusión de la ley de inteligencia, los senadores Stanger y Urenda consideraban que no podría haber información que fuera inaccesible, siempre debiendo tomarse los debidos resguardos para obtener esta información. Porque de otra forma, existiendo información inaccesible, podría afectarse investigaciones e incluso vulnerar la atribución del Tribunal de Conocimiento de las Causas establecida en el artículo 76 de la Constitución Política de la República. Entonces, por lo tanto, ya desde la discusión parlamentaria señalada, o sea, regla general, secreto de las actuaciones, pero hay excepciones, señoría, que está establecida en forma expresa en el artículo 38, inciso segundo, que en este caso pueden ser liberadas por el director de este Departamento de Inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile. Cabe señalar que se libera el informe para que sea incorporado en la carpeta que lleva el Ministerio Público. Entonces, por lo tanto, acá, respecto cuando las defensas señalan, acá existe un delito, lo están mirando esto con una óptica penal. Y acá, en definitiva, lo que dice la ley es que hay determinadas actuaciones que pueden ser liberadas de su secreto. Se incorpora esta información, pero ya cuando se incorpora en sede penal, en un proceso penal, habiéndose cumplido todas las normas legales y el debido proceso establecido en la ley de inteligencia, ¿qué es lo que corresponde hacer? Y aquello que hemos señalado en definitiva, que no fue fácil obtenerlo. El artículo 334 del Código Procesal Penal establece la prohibición de incorporar o invocar siquiera como medios de prueba
los registros que dicen relación de las actuaciones realizadas por la policía. Y que a este respecto, la forma de incorporación de esta información dice relación con la declaración que tienen que prestar los testigos. Primero, en la etapa de investigación, respetando lo que dispone el artículo 181, esto es consignar sus declaraciones, y además de poniendo estas actuaciones en juicio. ¿Qué fue lo que realizaron? Cuestión, su señoría, que se cumplió. Cuando las defensas señalan que se ha asilado reiteradamente en el secreto, cabe señalar, su señoría, que los testigos, cuando depusieron de las actuaciones que ellos realizaron, dieron cuenta de ellas. ¿Cuándo se asilaron en el secreto que establece la ley de inteligencia? Cuando la defensa le preguntaba quiénes hicieron esto, quién hizo esto, quién más sacaba fotografías. Y eso, su señoría, evidentemente, la respuesta equivaldría a una vulneración de secreto, es decir, mencionar las personas que están realizando las labores de inteligencia. Cuando hablamos, señoría, de esta inconstitucionalidad del artículo 7º de la Constitución Política de la República, que los órganos del Estado deben actuar dentro del campo de sus atribuciones, hemos observado en definitiva lo siguiente. Inteligencia actuó dentro del campo de sus atribuciones. Se libera el secreto de acuerdo a las formalidades legales. Se libera el secreto de quienes participaron en la realización del informe. Se toman sus declaraciones y exponen en juicio. Aquello, señoría, no viola el debido proceso. Al contrario, cumple las normas procesales establecidas en el ordenamiento jurídico para llevar a cabo estas actuaciones e incorporarlas válidamente en un proceso penal. Respecto ahora de las alegaciones particulares que hicieron las defensas de cada uno de los acusados. Respecto, su señoría, de la defensa del acusado Nicolás Bayer, se ha mencionado que en definitiva existe también una infracción a lo que es la ley de tratamiento de datos personales, número 19.628. De acuerdo, señoría, a la interpretación histórica, hay que ver cuál es el origen de esta ley. ¿Para qué fue promulgada esta ley? ¿Cuál es el inicio de esta ley? Y que dice relación con una moción parlamentaria de fecha 5 de enero del año 1993 del senador Eugenio Cantuarias. Es un proyecto de ley cuyo propósito es dar una adecuada protección al derecho de la privacidad de las personas en el ámbito civil ante eventuales intromisiones ilegítimas. Esta es una ley, su señoría, que se discute, su señoría, en el marco de lo que dicen principalmente los procesamientos de datos personales del comercio. Y esto, su señoría, se ve corroborado con el título 4 de dicha disposición legal, artículos 20 y 22 principalmente. El primero de ellos señala que el tratamiento de datos personales por parte de un organismo público solo podrá efectuarse respecto a las materias de su competencia. O sea, por lo tanto, acá estamos hablando, señoría, de los datos que, primer término, la Policía de Investigaciones tenía en el ámbito de su competencia y que además requieren el registro civil en el marco de su competencia que está regulada en el artículo 22 de la misma ley, que el Servicio de Registro Civil llevará un registro de los bancos de datos personales a cargo de los organismos públicos. O sea, por lo tanto, estos datos personales que dicen relación con la identidad, o sea, que ni siquiera es un dato sensible, con la identidad, están dentro de las atribuciones de cada uno de estos organismos legales. Respecto, cuando se señala por parte de la defensa del señor Bayer, que solo existe una coincidencia respecto a los rasgos topográficos faciales que expone el perito Vanessa Saldías.
Pero estamos hablando, señoría, que en definitiva la prueba en su conjunto para establecer la participación debe ser considerada en su conjunto. Acá, en definitiva, la vestimenta que portaba el acusado tenía rastros orgánicos que determinan ADN que corresponde al del acusado. Respecto, su señoría, a las alegaciones de los acusados Ríos y Barraza. Se alega, en definitiva, que no se ha logrado determinar si eran verdaderamente sus domicilios. Cabe señalar, su señoría, que se observó en este juicio seguimientos que dan cuenta de ese domicilio, quienes habitaban, hay una orden de un tribunal para ingresar a ese domicilio, en el cual está el señor Ríos en su interior. Y que en el domicilio de Pasaje 3, Casa 81 de Playa Ancha de esta ciudad, es el lugar en el cual se lleva a cabo su detención y la incautación de dos evidencias relevantes: la chaqueta café y la polera gris con ilustraciones color celeste. Y respecto de este último, se retruca por parte de las defensas señalando que el peritaje correspondiente no da cuenta en definitiva si es una prenda de comercialización masiva o no. Entendemos, señoría, que en este caso el peritaje está destinado a establecer, en este caso, comparaciones respecto de aquella evidencia con la que fue incautada. Aquella evidencia que aparece el acusado vistiendo el día 21 de mayo, la cual determina en definitiva una correspondencia entre las mismas. Y a este respecto, cuando se señala que la perito doña Vanessa Saldía solo concluye 3 rasgos faciales coincidentes, cabe señalar, su señoría, que determina 3 rasgos faciales coincidentes de una persona que está cubriendo su rostro con esta vestimenta. Y que de esta zona facial, específicamente de los ojos, existen 3 rasgos que se corresponden entre sí. Respecto del señor Barraza, la defensa nos señala que en definitiva los análisis topográficos faciales son efectuados del perfil de esta persona, porque esto está determinado por las fotografías captadas en la marcha. Previo a la ocurrencia de estos hechos, el acusado Barraza sale de perfil. Por lo tanto, evidentemente, la comparación que tiene que realizar este perito tiene que ser con fotografías e imágenes en que el acusado aparezca de perfil, y lo que determina las coincidencias entre las mismas. Y que concluye que en definitiva tienen similitudes y que nos llevan a determinar en este caso la identidad de este acusado. Respecto, señoría, de los acusados doña Constanza Gutiérrez y Rodrigo Araya. Respecto de la primera, cabe señalar, su señoría, que en el video de Quinta Visión, en el que aparece junto con el señor Araya y el señor Barraza, es el que determina en definitiva la comparación de estos análisis de topografía facial con la fotografía de registro civil. Por lo tanto, no es que solo se la identifica por la relación con Barraza, sino que existe en este caso una comparación de su rostro con la fotografía de registro civil. Cuando se señala cómo efectuó el trabajo la testigo Galás, qué ciencia de señalar se determina para hacer esto, aquellos, su señoría, o los que tenemos Facebook, sabemos que en definitiva uno puede ver quiénes son los amigos de las personas cuando son perfiles abiertos, qué es lo que se han comentado, si le han puesto me gusta o no. O sea, aquello, señoría, es una extracción de información que es bastante conocida de acuerdo a la forma como opera Facebook. Y aquello se introduce en definitiva y determina relaciones. Aquello determina en definitiva el organigrama una claridad para efectos de exposición. Señalar en definitiva quiénes son las personas que tienen relación como amigos y cuáles son más intensas que otras. Pero aquello, señoría, es algo que la experiencia nos indica que se puede extraer de Facebook y explicarlo de esa forma. Y que determina en definitiva, y que ese es el objeto en definitiva de esa prueba, que existe una relación entre los acusados.
Respecto del señor Araya, señala, bueno, ¿se investigó que otras personas estaban viviendo en ese domicilio? Resulta claridad en primer momento que el acusado es quien vivía en ese lugar y que el objeto de esta diligencia intrusiva era la recopilación de evidencia que fuera útil para el proceso investigativo, principalmente la incautación de evidencias como vestimentas que se corresponden a la persona del acusado. Por lo tanto, cuando estamos señalando que se ingresa con una orden judicial, se registra y se incauta a la persona que vive ahí, que es el acusado, y que se corresponde a sus vestimentas, es aquello que en definitiva nos determina esta correspondencia. Y que además se ve ratificada por esta fotografía que he hecho referencia anteriormente, tomadas en la marcha, previo a la ocurrencia de estos hechos, en que el rostro del acusado Araya es aquel que se puede observar con mayor nitidez y claridad. Por último, respecto del acusado, el señor Varela, se señala en definitiva, bueno, respecto a los pantalones oscuros que fueron incautados, ¿cuál es la gran correspondencia que hay en definitiva con el señor Varela que aparece en las imágenes? Y nosotros hemos señalado en definitiva, para fundar esta participación, que los rasgos distintivos de esa relación con la comparación del color de la solapa. Aquí el color de la solapa impresiona como un color más claro que el resto de las vestimentas. Que aunque se presenta como un detalle, no es un detalle lo que dice relación con la bufanda blanca. Aquello que se descubre y se oculta justamente en el mismo bolsillo en el cual después aparecen otras imágenes que aparece este color blanco. Y que además al momento en que se lanza la molotov aparece en sus zapatillas, en su parte lateral, un diseño que impresiona como una M, que es similar a las zapatillas incautadas. Y cuando se señala la altura, que se señala, bueno, no es superior o inferior a 1,70 m, aquello está medido desde la línea de base hasta donde termina justamente esa pared con el color más rojizo, que mide 1,70 m. Y se observa que en definitiva la persona que está parada en ese lugar tiene una estatura aproximada a esa altura, que corresponde a una altura que uno puede apreciar de la persona del acusado. Y cuando se señala en definitiva, bueno, ¿cómo se puede comprobar que ese teléfono era el que estaba ocupando Varela? Se expuso en este juicio que en definitiva, dentro de los llamados que se estaban realizando, estaban justamente a la madre de su pareja. Por lo tanto, se refiere que en definitiva, más allá del titular de este número telefónico, que sabemos también, señoría, por la experiencia, que no necesariamente es la persona que ocupa el teléfono y que en definitiva una norma intrusiva destinada a captar estas grabaciones, y en este caso lo que dice relación con la activación de antena, tiene que estar destinada a quien lo ocupa. Y aquello, señoría, produce la acción justamente acá, el día 21 de mayo, en la ciudad de Valparaíso. Por último, señoría, cuando se señalan estas similitudes, uno dice, bueno, pero acá en cuanto a ciencia que nos pueda señalar de forma matemática, como lo son las matemáticas, cuál es el resultado de esta operación, y cuando se señalan son similitudes, pero su señoría son similitudes que tienen los 6 sujetos que han sido acusados en este juicio, cuando la prueba debe valorarse en su conjunto, más allá de establecer individualmente las responsabilidades penales. Se establece, señoría, de todas estas personas que fueron acusadas. No es menor también, su señoría, que si bien evidentemente la carga de la prueba es por parte del Ministerio Público, acá tampoco se ha planteado una teoría alternativa ni en la investigación ni en el juicio de que puede haber una confusión en la identificación o que el acusado haya estado en otro lado. Eso, señoría, no ha sido expuesto ni en la investigación ni en el juicio, más allá de quién es la carga de la prueba. O sea, no se plantea una teoría alternativa, en definitiva, que nos diga que las personas que hemos acusado no son aquellos que realizaron las acciones que terminaron con la muerte de Eduardo Lara. Por todas estas consideraciones, en definitiva, su señoría, es que solicitamos la condena de los 6 acusados a las penas señaladas en la acusación fiscal por el delito de incendio con resultado de muerte en su calidad de autores y del acusado señor Varela como autor del delito de porte de bomba incendiaria. Nada más. Réplica de la querellante en tendencia. Muy buenos días. Y primero señalar que nos adherimos y nos hacemos parte de todo lo ya señalado por el Ministerio Público y solamente me voy a referir a los puntos comunes planteados por las 4 defensas de los acusados. En
primer lugar, sobre el tipo penal. Se dijo el día de ayer y el día miércoles que don Eduardo Lara no murió producto de un incendio. Se dijo que don Eduardo Lara murió intoxicado por el humo. Pero ante esto uno la pregunta en cuestión es, ¿qué es lo que es un incendio? El incendio es un proceso de combustión que es descontrolado. Y este proceso de combustión genera gases. Y uno de esos gases es justamente el monóxido de carbono. En este sentido, y es cosa de averiguar un poco, el ser humano en un incendio no muere generalmente por la calcinación de su cuerpo. El ser humano muere primero por la inhalación del humo que genera el mismo incendio. Tanto es así que generalmente las personas caen inconscientes, producto de la falta de oxígeno, que posteriormente provoca una intoxicación, y finalmente aquellos cuerpos que se encuentran calcinados no es de otra forma porque no fueron sacados a tiempo desde el lugar del incendio. Por lo tanto, la muerte del señor Lara es única consecuencia del incendio provocado por los acusados. En ese sentido lo declaró la perito química, la señora Silvia Miranda, y también lo declaró el señor del Cuerpo de Bomberos, el señor Jiménez. Don Eduardo Lara murió asfixiado por el humo generado por un incendio. En segundo punto, en cuanto a la predecibilidad, vuelvo a señalar algo que ya dije el día martes. Los acusados les resulta indiferente el resultado. El resultado real del fuego descontrolado que ellos mismos provocan. Y esto nuevamente se colige de su afán de abrir un local comercial, sin importarle lo que había arriba de Entel, lo que había arriba de la farmacia o de cualquier otro local comercial. En este caso había una oficina municipal, pero puede haber hasta una residencial. En la avenida Pedro Mora está lleno de residenciales, que un día sábado sí tienen gente. Aquí no se trata de prever la presencia en particular del señor Lara, sino que la posibilidad, si era factible, vislumbrar la presencia de cualquier persona. Y también y dentro de este mismo punto es preguntarse, ¿quién crea este riesgo? ¿Quién crea este riesgo que jurídicamente es aprobable? O sea, si era predecible que las llamas se iban a propagar, iban a causar la muerte de cualquier persona. Y este punto de la previsibilidad no es referente a los funcionarios municipales, los bomberos, fuerzas especiales de carabineros o policía de investigaciones. Esta previsibilidad, este prever o anticiparse a lo que puede suceder, tiene relación a los agentes, a las personas que causaron este riesgo. No tiene relación con la secretaria municipal, doña Mariela Valdés. Y vuelvo a insistir, y no tiene relación tampoco con el señor Eduardo Lara, sino de cualquier persona. Son ellos los que tendrían que haberse puesto en esa posición, son ellos los que tendrían que haber, aunque suene redundante, prever la presencia de cualquier persona. En tercer punto me quiero referir a la inconstitucionalidad e ilegalidad de la prueba vertida en este juicio. Como bien ya señaló el señor fiscal, la ley de inteligencia regula el manejo de la información. Y por regla general, esta información sí es secreta. Pero una vez o en la medida que esta información se libera, se hace pública y por lo tanto pierde el carácter de secreto y por lo tanto también pierde o ya se deja de regular por la ley de inteligencia y pasa a regularse por las reglas generales. Aquí hay que hacer un poco de historia en cuanto a esta causa y cómo se va desarrollando esta prueba a lo largo del tiempo, desde el año 2016 hasta donde estamos ahora. En primer lugar, el informe de inteligencia se libera a mediados de julio del año 2016. Posteriormente, el 10 de agosto son formalizados los acusados y en ese minuto que la investigación, que hasta ese minuto era secreta, también se levanta el secreto de la investigación. Durante todo el periodo de investigación, en la cual no fue secreta, y toda la prueba estaba disponible y liberada para cualquiera de las partes que formaban parte de este proceso, no fue solicitada ninguna diligencia por parte de las defensas a fin de aclarar aquellos puntos oscuros que ellos mismos están señalando ahora en sus alegaciones finales. Es más, durante este periodo de investigación se trabó una contienda, una discusión entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público lo que quería en esta causa
era no solamente que se liberara el informe propiamente tal, sino que se diera las identidades de aquellas personas que realizaron ese informe, de aquellas personas que tomaron esa fotografía. Disputa que en algún minuto llegó a la Corte de Apelaciones y finalmente el Ministerio de Interior accedió y liberó los nombres. Y es por eso que tuvimos aquí en este estrado declarando a funcionarios del Servicio de Inteligencia de la Policía de Investigaciones de Chile. Y hay otro punto también central, que va dentro de esto, de la historia de la causa. Cuando se realiza la audiencia de preparación de juicio oral, se plantea este punto, exactamente este punto, la inconstitucionalidad y la ilegalidad de la prueba que proviene de este informe 76. Y el juez de garantía de del Tribunal de Garantía de Valparaíso señala que, en primer término, lo mismo que estoy diciendo yo, una vez que la prueba es liberada, la prueba está disponible y es una prueba pública y deja de regirse por las normas de inteligencia. Y aquí hay otro punto muy importante. Toda la prueba que consta en este informe 76 es obtenido por medios abiertos. Es solamente fotografías recogidas en la vía pública. Y en ese sentido, la ley de inteligencia, ¿qué señala? Que en su artículo 23, cuando determinada información sea estrictamente indispensable para el cumplimiento de los objetivos del sistema y no pueda ser obtenida por fuentes abiertas, se podrán utilizar los procedimientos especiales de obtención de información. Y estos procedimientos especiales de obtención de información que están en el artículo 24 requieren autorización de un magistrado de la Corte de Apelaciones respectiva que se determinará por un turno. En este caso particular, como fueron nuevamente, vuelvo a señalar, fotografías obtenidas en la vía pública, y no solamente las obtenidas del informe 76, sino que también aquellas que provienen de marzo del año 2016 sobre la jornada de devastación del territorio, son todas fotografías obtenidas en la vía pública. Por lo tanto, una vez liberada esta información, una vez que se hace pública esta información, y ya no nos regimos por la ley de inteligencia, entran a regir las normas generales. Y las normas generales en este aspecto es las normas de valoración de la prueba. Por lo tanto, ¿qué es lo que se tiene que ver ahora? Se tiene que regir por las normas que establece el Código Procesal Penal en cuanto a los testigos, en cuanto a los informes periciales, se tiene que regir por esa materia. En el fondo es el tribunal ahora que tiene que hacer la pregunta, ¿le creemos o no le creemos al señor Navarro? ¿La declaración del señor Navarro cumple o no cumple el estándar? Es más, el señor Navarro, una vez que se sienta en este estrado, él tiene obligación de decir la verdad, él tiene obligación de comportarse como todo testigo debe comportarse en una audiencia. Por lo tanto, ya no tiene este cariz especial regulado y protegido por esta norma. Y es más, tanto es así que si el testigo Navarro, que es el que más se hizo referencia durante las alegaciones de la defensa, se hubiera referido a puntos distintos del informe 76, la misma defensa podría haber rebatido eso, porque él estaba ofrecido como testigo para declarar única y exclusivamente por el informe 76. Y ahí nuevamente no estamos ante las normas de la ley de inteligencia, sino que volvemos a las normas, a las reglas comunes que están establecidas en nuestro Código Procesal Penal. Una última alegación y muy precisa en cuanto a las incongruencias que podrían existir entre la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Inteligencia a propósito de la obtención de esta prueba. Vuelvo a señalar, toda la prueba ofrecida en este juicio desde inteligencia, el informe 76, fue obtenida de fuentes abiertas. Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales señala sobre este punto en particular a propósito de aquella información obtenida también de fuentes abiertas. El artículo 4 dice que no requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o se recolectan de fuentes asequibles al público. Por su parte, el artículo 7 dice que no estarán obligados a guardar secretos sobre los mismos cuando provengan o hayan sido recolectadas de fuentes no asequibles al público. Por lo tanto, en este caso en particular, que es el caso que ustedes tienen que decidir en este minuto, no existe una incongruencia en cuanto a lo que señala la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Inteligencia. Es por eso, señoría, y por toda la prueba vertida en este juicio, es que solicitamos se condena a los 6 acusados por el delito de incendio con resultado de muerte del señor Eduardo Lara y al señor Valera por el delito de porte de artefactos explosivos. Muchas gracias. Bien. ¿Réplica de la otra querellante? Esta parte no va a hacer uso de su derecho de réplica. Bien. Hacemos entonces un receso hasta el día lunes próximo. Había una solicitud en cuanto a la hora de... ¿O no? ¿Próximo lunes? ¿Alguien tenía inconvenientes para el lunes alguna hora?
No, perdón, no eran ustedes este tribunal. Sí, vamos a tener que empezar a las 10:30, 11 de la mañana. Fijémonos al tiro a las 11 de la mañana y les voy a explicar por qué. Hay 4 juicios orales fijados a las 9 de la mañana y tenemos 4 salas físicas. Por lo tanto, no tenemos dónde funcionar. Por eso vamos a partir a las 11 de la mañana escuchando las réplicas de las 4 defensas. ¿Ya? A las 11 de la mañana, entonces, el próximo lunes, quedan todos los acusados citados entonces para que lleguen a la hora. Bien, nos vemos el próximo lunes.